El tema correspondiente esta semana es hablar acerca de movimiento armónico simple. Cuando nosotros hablamos acerca de movimiento armónico simple, vamos a ver acá. Estamos hablando acerca de un movimiento oscilatorio, un movimiento repetitivo. Este movimiento repetitivo puede estar formado por un sistema bloque-resorte, como observamos en este lado, ¿no? Estiramos un bloque, lo soltamos y este bloque su movimiento va a ser repetitivo. Va a pasar por la misma posición en instantes de tiempos diferentes. Al igual que acá, ¿no? Yo tengo una cuerda, el cual está suspendido una esferita, lo desplazo y lo suelto, el movimiento también va a ser repetitivo. Esos son movimientos oscilatorios. Ahora, para que este movimiento oscilatorio se comporte como un movimiento armónico simple, tiene que tener algunas características, ¿no? Vamos a ver ello. Un movimiento armónico simple, conocido por sus iniciales como más, es aquel movimiento en el cual está producido por una fuerza. Esta fuerza vendría a ser la fuerza recuperadora. Un movimiento armónico simple no actúa la fuerza de rozamiento. Además de ello, en un movimiento armónico simple, la aceleración va a ser directamente proporcional a la deformación. Eso no hay que olvidarnos, ¿sí? La aceleración siempre va a ser, un ratito por favor, 3, ¿no? Identificar 2. Vamos a anular una pantalla. Entonces, un movimiento armónico simple, conservar. Un movimiento armónico simple, la aceleración va a ser proporcional a la deformación. ¿Todos observan la pantalla, chicos? ¿Todos observan? ¿Sí? Entonces hemos dicho que un movimiento oscilatorio es un movimiento repetitivo donde este movimiento oscilatorio va a ser generado por esta fuerza llamada fuerza recuperadora. Además de ello, este movimiento se caracteriza porque la aceleración es directamente proporcional a la deformación. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, en este caso, yo tengo, vamos a decir, el movimiento por este lado, este bloquecito que está unido a un resorte, ahí está, este bloquecito para que se mueva, yo le tengo que ejercer una fuerza. La fuerza que le voy a aplicar es la fuerza deformadora. Esta fuerza deformadora es K por X. ¿X qué vendría a ser? X vendría a ser la deformación. A partir de la posición de equilibrio, ¿cuánto se ha estirado el resorte? Entonces, ¿qué sucede? Yo lo suelto, ¿no? Lo suelto. ¿Y qué va a suceder con este bloquecito que está unido al resorte? Lo voy a soltar y este bloquecito va a empezar a moverse a la izquierda. ¿Debido a qué? Debido a la acción de esta fuerza, que vendría a ser esta fuerza llamada fuerza recuperadora, que vale K por X, pero con signo negativo porque actúa en dirección opuesta, ¿no? Acá viene el principio de la tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces, no hay rozamiento, liso. Me dice así, este movimiento oscilatorio, para que este movimiento oscilatorio sea un más, se debe cumplir que la aceleración sea directamente proporcional a la deformación. Eso es para que sea un más. Entonces, en un movimiento armónico simple, no hay fuerza de rozamiento, ya que la superficie le tomamos en cuenta como si fuera liso. Si yo aplico la segunda ley de Newton, puedo decir que
la fuerza, en este caso la fuerza recuperadora, va a ser igual a la masa por la aceleración. Despejo y voy a tener K sobre M, todo por X, es la aceleración. Sabemos por la segunda ley de Newton que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen que tener la misma dirección. Por lo que puedo observar acá, la aceleración, ¿de qué depende? Depende de la constante elástica. La constante del resorte no va a cambiar. Así yo duplique la fuerza, el resorte sigue siendo el mismo. No va a cambiar la masa del bloque. Si yo duplico la fuerza, no va a cambiar. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Si yo duplico la fuerza, se va a duplicar la deformación y si la deformación se duplica la aceleración. La aceleración depende de la deformación. La aceleración es directamente proporcional a la deformación. Entonces, estamos observando que es un más. Es un más siempre y cuando no tomamos en cuenta la fuerza de rozamiento. Entonces, nosotros vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable y decimos W al cuadrado va a ser igual a K sobre M. Despejo y W va a ser igual a la raíz de K sobre M. Este W le vamos a llamar frecuencia angular. Esa es la frecuencia angular. ¿Ya? Frecuencia angular. Entonces, nosotros decimos ese término, ya nosotros habíamos visto en el movimiento circular, ¿no? En el movimiento circular. Por ejemplo, acá, yo tengo. Entonces, vamos a encontrar la relación entre un movimiento armónico simple y un MCU. Pero para ello, antes de eso, vamos a considerar que la amplitud, vamos a decir que la amplitud, lo representamos por la letra A, la amplitud va a ser igual a la máxima deformación. ¿Ya? Amplitud es igual a la máxima deformación. Entonces, cuando tú tengas un sistema de bloque resorte, el resorte, tú le vas a ejercer una fuerza. Esa es la fuerza deformadora. Le ejerces una fuerza, esa es la máxima fuerza, lo máximo que puedes estirarlo. Y tú dices, lo suelto, porque tú vas a soltarlo, y a partir que tú lo sueltes, este bloquecito va a empezar así a vibrar. Entonces, a partir de la posición de equilibrio, tú vas a tener una deformación máxima que equivale a la amplitud, es lo máximo que se deforma. Y esto de resorte también se va a comprimir. Entonces acá es lo máximo que se comprime. Si nosotros lo ubicamos en el plano cartesiano, en el eje X, entonces vamos a hablar acá de una posición positiva A, en la posición de equilibrio no hay deformación y acá una posición negativa. Y está. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que la aceleración era igual a menos K sobre M y todo por X? Y también podemos decir que acá la aceleración es igual a menos W al cuadrado por X. La aceleración depende de la deformación. Si la deformación es máxima, la aceleración es máxima. Entonces yo puedo indicar acá que en los extremos, la velocidad es cero, pero la aceleración es máxima. Entonces, no te olvides eso, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar acá la relación que existe entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple. Ahí tengo, es un movimiento repetitivo, ahí está, un movimiento repetitivo. Entonces, podemos proyectar el movimiento en el eje X y podemos analizar. Miren, a medida que se traslada, la proyección en el eje X va a ser un movimiento repetitivo, entonces yo puedo decir
que se cumple que el periodo del movimiento armónico simple es igual al periodo del MCU. El periodo es el mismo. Entonces nosotros decimos, sabemos por el movimiento armónico simple, sabemos, en este caso, sabemos que por el movimiento circular, ¿cómo se calculaba el periodo? ¿Se acuerdan? Yo puedo decir, a ver, a través de la velocidad angular, ¿no? 2 veces pi, profesora, sobre el periodo. Ahí está, ese es por el MCU. Pero por el movimiento armónico simple, sabemos que este W es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De K sobre M. Entonces puedo despejar el periodo. El periodo va a ser igual a 2 veces pi raíz cuadrada de K de M, ¿no? Raíz cuadrada de M sobre K. Ahí está. Entonces el periodo de el movimiento armónico simple, ¿de qué dependerá? Dependerá de la masa de este cuerpo y dependerá de la constante elástica, porque recuerda que estamos hablando de un resorte, pues un resorte que está unido, ahí está, ¿no? Y ahí están las posiciones. Se estira, se comprime, se estira, se comprime, se estira y se comprime. Entonces, si yo quiero saber cuál es la posición en este punto, cuando se encuentra acá, entonces ahí está cuánto se ha deformado el resorte a partir de esta posición de equilibrio, cuánto se ha estirado. Entonces lo ponemos por este lado. Más o menos en el círculo será acá. Ahí está. Y vamos a analizar cuánto vale este X, pues este X, ¿ya? Entonces nosotros decimos, lo vamos a analizar en este triangulito. Este es el radio, este es el teta y lo analizamos en este triangulito. Voy a tener un triangulito donde el ángulo es teta, esto es R y esto es X. X, por tu curso de trigonometría, sabes que es LR coseno de teta. Y también en la figura puedo observar que este radio, ¿a qué equivale el radio? El radio equivale a la amplitud. El radio es igual a la amplitud. Entonces, nosotros tenemos que el X será amplitud coseno, pero por el MCU, sabemos que este teta es la ecuación de la posición inicial, velocidad por el tiempo. Entonces, acá está la posición inicial, velocidad por el tiempo. Si tú quieres calcular en Y, en el eje Y, ¿qué pasaría si yo tengo un bloquecito que se está moviendo en el eje Y? También. En el eje Y sería amplitud seno de teta sub 0 más W por T. Indicamos que teta sub 0 representa a la fase inicial. Por ejemplo, acá, cuando el resorte tiene una deformación previa al movimiento. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Los escucho, los leo. ¿Hay preguntas? Muy bien. Entonces, continuamos.
Ahora vamos a hablar acerca de, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca de la energía. Cuando nosotros hablamos acerca de la energía, recordemos que un movimiento armónico simple hemos dicho que no se considera la fuerza de rozamiento. Si no se considera la fuerza de rozamiento, es porque la energía se va a conservar. Entonces indicamos, por ejemplo, acá lo estiro y el bloque se va a mover a la derecha, luego a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. ¿En torno a qué? En torno a esta posición llamada posición de equilibrio. Esa es la posición de equilibrio. Entonces acá va a tener una deformación máxima que equivale a la amplitud. En esta posición, la velocidad, recuerda que la velocidad es igual a cero, pero la aceleración es máxima. En los extremos, ya lo hemos indicado, la velocidad es nula, pero la aceleración es máxima. Cuando pasa por la posición del equilibrio, su velocidad va a ser máxima, ¿ya? Velocidad máxima. Entonces vamos a analizar en esta posición, analizamos en esa posición y decimos que la energía, vamos a poner por acá, vamos a analizar en esta posición, cuando el bloquecito se encuentre en esta posición, posición 1, y cuando el bloquecito se encuentre en esta posición, posición 2. Recuerda que en un movimiento armónico simple no hay rozamiento, ¿no? Entonces, si no hay rozamiento, la energía de un movimiento armónico simple se va a conservar. La energía de un movimiento armónico simple se conserva, ¿ya? Se conserva. Estamos. ¿Y que no estoy compartiendo pantalla? Mantener. A ver, chicos, los escucho. Que no estoy compartiendo pantalla y no me dicen nada. Ok. A ver, chicos. Todos pueden visualizar la pantalla, ¿no? Entonces ahí estábamos hablando, vamos a recapitular rápidamente. Estábamos hablando de el movimiento armónico simple. En este movimiento armónico simple es un movimiento repetitivo donde este bloquecito va a pasar por una posición en instantes de tiempos diferentes. Va a pasar por la misma posición en tiempos diferentes. Mira, por ejemplo, acá, por la posición B, va a pasar más de una vez. Lo mismo acá, por la posición B, va a pasar más de una vez. Es un movimiento repetitivo. Entonces, en este movimiento armónico simple, les vuelvo a indicar que la aceleración va a ser directamente proporcional a la deformación. En este movimiento armónico simple, para que sea un movimiento repetitivo, va a ser generado por esta fuerza. Esta fuerza es la fuerza recuperadora. Esa es la responsable de que exista el movimiento armónico simple. Además de ello, en un movimiento armónico simple, la aceleración es directamente proporcional a la deformación. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo el periodo. Recuerdan que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. En este caso es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Y la frecuencia, ya sabes, recuerda que es el número de vueltas, en este caso el número de revoluciones en un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, nosotros decimos
Cuando nosotros hablamos del movimiento armónico simple, tengo que tener en cuenta la deformación, conocida también como elongación. Esta deformación siempre nosotros lo medimos a partir de la posición de equilibrio. ¿Cuánto se ha estirado este resorte a partir de la posición de equilibrio? Y cuando la deformación es máxima, indicamos que es la amplitud. Entonces, ¿qué es la amplitud? La amplitud va a ser igual a la máxima deformación, ¿no? Y esta deformación mm, siempre lo medimos a partir de la posición de equilibrio. ¿Cuánto se ha estirado a partir de la posición del equilibrio? Un X. Cuando hablamos acerca de la energía, ya hemos indicado que la energía de un movimiento armónico simple se conserva ya que no hay fuerza de rozamiento. No se considera la fuerza de rozamiento. Entonces la energía va a ser constante. La energía en cualquier posición va a ser constante. Cuando, cuando pasa por la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. En los extremos, la velocidad es nula. En los extremos, la velocidad es nula. Sin embargo, la aceleración es máxima, ya que la aceleración depende de la deformación. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos igualar la energía en la posición 1 y la energía en la posición 2. ¿Qué energía tiene en esta posición 1? Entonces, cuando el bloquecito se encuentre en esta posición, va a tener velocidad y va a tener deformación. Entonces, en esta posición 1, la energía será cinética y será la elástica. En la posición 2, en esta posición 2, ¿qué energía tendrá? Solamente tendrá energía elástica, ya que no hay velocidad, una energía elástica, y la deformación máxima es igual a la amplitud. Por eso yo puedo decir que la energía en la posición 1 es igual a la energía en la posición 2. La energía de un movimiento armónico simple lo puedo escribir en función de la amplitud, lo puedo escribir en función de la energía cinética máxima, ya que cuando pasa por la posición del equilibrio, no hay deformación, solamente tiene energía cinética máxima. También lo puedo representar como la suma de la energía cinética y de la energía elástica. Entonces, nosotros podemos representarlo de tres formas, podemos calcular de tres maneras la energía de un movimiento armónico simple, dependerá ya de la información del problema. Nosotros igualamos, ahí está la energía en la posición 1 y posición 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? La energía en 1 va a ser igual a la energía en 2. Entonces, vamos a tener la energía en 1 es igual a la energía en 2. Y en la energía en 1 solamente tenía cinética y tenía elástica, ¿no? Mientras que la energía en 2 estaba en función de la amplitud. Despejamos, se cancela un medio, despejamos la velocidad al cuadrado y voy a tener K sobre M por la amplitud al cuadrado menos la deformación al cuadrado. La velocidad será la raíz cuadrada de K sobre M por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado, deformación al cuadrado. Esto de acá es la frecuencia angular. Entonces puedo observar que la velocidad de un movimiento armónico simple depende de la posición.
La velocidad depende de la posición. También podemos decir que en la posición de equilibrio, donde no hay deformación, la velocidad es máxima. Y eso va a ser igual a la frecuencia angular por la amplitud. ¿Ya? Si nosotros hablamos de la aceleración, habíamos indicado que la aceleración depende de la deformación. En un movimiento armónico simple, se cumple que la aceleración es directamente proporcional a la deformación. Aceleración proporcional a la deformación. Si la deformación se duplica, la aceleración se duplica. La aceleración depende de la deformación. Entonces observamos que cuando la posición es igual a cero, deformación cero, o sea, en la posición del equilibrio, la aceleración es nula. Cuando la deformación es igual a la amplitud, la aceleración es máxima. ¿No? Ahí tenemos la aceleración. Tiene dirección, puede tener dirección positiva, dirección negativa, dependerá en qué eje se mueve, en el eje X positivo o en el eje X negativo. El periodo de un movimiento armónico simple depende de la masa. Depende de la masa y depende de K. Entonces nosotros habíamos indicado, ahí tengo, qué tiempo tarda en oscilar. Entonces puedo decir, si yo duplico la fuerza, imaginemos, yo duplico la fuerza. El periodo se va a duplicar si se trata del mismo resorte, si se trata de la misma masa. El periodo no depende de la deformación. El periodo es constante, al igual que la frecuencia. El periodo y la frecuencia no dependen de la amplitud, no dependen de la deformación. Ahí está, esta es la frecuencia, conocida como frecuencia natural, ¿no? Recuerda que la frecuencia es la inversa del periodo. La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia natural, en el caso de movimiento armónico simple. Entonces, nosotros podemos igualar y tenemos la frecuencia angular que dependerá de K y de M. Es un término constante. La aceleración y la velocidad máxima lo podemos colocar en función de la frecuencia angular, ¿no? Aceleración máxima y velocidad máxima. Recordemos que la aceleración depende de la deformación y la aceleración es máxima en los extremos, mientras que la velocidad es nula en los extremos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces vamos a reforzar esta parte de la teoría con la solución de los primeros ejercicios de clase. Revisemos el ejercicio número 1, donde dice el sistema bloque-resorte con más en un plano horizontal. Entonces, respecto al movimiento armónico simple, ¿qué es lo que podemos indicar? La deformación se duplica. Si la deformación se duplica, el periodo se duplica, ¿qué dicen? Cuando nosotros hablamos de la deformación,
Te dice así, si se duplica, si la deformación de resorte se duplica, el periodo de oscilación también se duplica, el periodo depende de la deformación, o sea, si el periodo se duplica, ¿qué ocurre con el periodo? Si la deformación se duplica, ¿qué ocurre con el periodo? Recordar, recordar. ¿Cómo se calculaba el periodo? El periodo era igual a 2 veces pi raíz cuadrada más a sobre k. ¿El periodo depende de la deformación? No, el periodo no depende de la deformación. O sea que si se duplica, se triplica, se reduce a la mitad la deformación, lo único que va a ocurrir es que la aceleración se duplique, ¿no? Pero respecto al periodo, el periodo seguirá siendo constante. El periodo no depende. El periodo no depende. No depende de la deformación. No te olvides eso, por eso indicamos que la primera proposición es falsa. Vamos con la segunda proposición. En la segunda proposición están hablando respecto a la energía cinética. La energía cinética es máxima en la posición de equilibrio. Tú dices, para que la energía, cuando hablamos acerca de energía cinética, la energía cinética está relacionada con la velocidad. Entonces, para ello, nosotros decimos energía cinética. Entonces, para que esta energía cinética sea máxima, la energía es un medio masa velocidad al cuadrado. La masa es constante. Para que esta energía cinética sea máxima, la velocidad debe ser máxima. Y recordar que la velocidad sí depende de la deformación. La velocidad depende de la deformación. Mira, ahí está. Ahí está. Habíamos indicado que en la posición de equilibrio, donde no hay deformación, la velocidad es máxima. En la posición de equilibrio, la velocidad es máxima, en consecuencia, la energía cinética es máxima. La energía cinética es máxima en la posición de equilibrio verdadero. Finalmente, tenemos la tercera proposición. En la tercera proposición me hablan acerca de la aceleración. Recordemos que la aceleración sí depende de la deformación. La aceleración depende de la deformación y eso es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la deformación. Así es, por la deformación. Así se calcula la aceleración. Entonces nosotros decimos, para obtener una aceleración máxima, decimos, si la aceleración es máxima, entonces esta deformación debe ser máxima. Y en los extremos, ahí está, en los extremos, nosotros tenemos deformación máxima. En los extremos, nosotros tenemos deformación máxima. Y esta es la posición de equilibrio. Entonces, es por eso que en los extremos la aceleración es máxima. En los extremos la aceleración es máxima. ¿Ya? No es nula, sino es máxima. Por eso indicamos que la tercera proposición es falso. Lo que sí es nula en los extremos es la velocidad. La velocidad es nula en los extremos. Porque acá tendría amplitud al cuadrado menos amplitud al cuadrado, eso sería 0. Por eso en los extremos la velocidad es nula. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿No hay ninguna consulta? Ok, entonces
Continuamos. Revisemos el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me dice, si se tiene un bloque resorte cuya constante elástica es de 200 newton por metro, que oscila con un movimiento armónico simple y amplitud 30 centímetros, como se muestra en la figura. Determine la energía cinética cuando el bloque se haya desplazado 10 centímetros respecto a la posición del equilibrio. Entonces vemos la solución. Los datos que me están dando es que esta constante de elástica de resorte es igual a 200 newton sobre metros, ahí están sus unidades en el sistema internacional. También me están indicando que la amplitud es de 30 centímetros, lo expresamos en metros, 0,3 metros. Y me dice que este bloquecito se va a trasladar, ¿no? Respecto a la posición de equilibrio, se va a trasladar 10 centímetros, o sea, 0,1 metro. Lo traslado. Entonces me dicen que determine la energía cinética. Energía cinética, o sea que en esta posición tiene energía cinética, ¿no? Tiene velocidad. Entonces decimos, en la posición igual a 0,1, me piden que determine la energía cinética. Entonces tú dices, la energía cinética depende de la energía total. La energía total es la energía cinética más la energía elástica. Pero esta energía total también lo podemos escribir en función de la amplitud. Esta es la energía cinética y la energía elástica depende de la deformación. De espejo, entonces para poder hallar la energía cinética lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Lo podemos escribir de esta forma. Y ya con ello vamos a conocer la energía cinética. La constante elástica de resorte es 200. La amplitud al cuadrado, 0,3 al cuadrado, esto es 0,09. X al cuadrado, o sea, 0,1 sería al cuadrado, sería 0,01. Y esto es igual a la energía cinética. Simplifico, por este lado me va a quedar 100. 100 va a ser igual, la diferencia 0,08. Entonces ya puedo conocer finalmente que la energía cinética es equivalente a 8 joules. La energía es 8 joules. En este ejercicio número 2 me indica que cuando el resorte se ha trasladado 10 centímetros, tiene energía cinética. Y quiero determinar cuánto es esa energía cinética. La energía cinética será la energía total menos la energía elástica. Energía total menos la energía elástica. Esta energía total lo puedo expresar en función de la amplitud. En función de la amplitud. Recuerda, para un movimiento armónico simple, esta energía total lo puedes escribir en función de la amplitud, lo puedes escribir en función de la energía cinética máxima, también lo puedes escribir en función de la energía cinética y la elástica. Cualquiera de estas tres formas es válido, ya que la energía se conserva. ¿Preguntas hasta ahí? Te escucho, te leo. Ok, entonces podemos continuar.
Entonces, continuamos, chicos. Entonces, vamos a continuar con la teoría, ¿sí? Continuamos con la teoría por este lado. Entonces, ya hemos hablado acerca del movimiento armónico simple. Ahora vamos a hablar acerca del movimiento de un péndulo, el movimiento pendular. Entonces, nosotros decimos, un péndulo está formado por una cuerda y en esta cuerda está suspendida un bloquecito. Esta cuerda va a ser desplazado de la posición de equilibrio, ¿no? Un ángulo y luego se suelta. En los extremos, no te olvides, la velocidad es cero. Cuando pasa por la posición de equilibrio, su velocidad es máxima. Esta cuerda tiene una longitud L. Por acá, el ángulo desplazado es un ángulo teta. Entonces nosotros indicamos para que este movimiento pendular, para que este péndulo sea un movimiento armónico simple, se debe cumplir, para que este péndulo sea un movimiento armónico simple, se debe de cumplir que este ángulo desplazado tiene que ser menor a 10 grados. Este ángulo desplazado tiene que ser menor a 10 grados, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una vez hecho eso, ya podemos calcular el periodo. El periodo de un péndulo no depende de la masa, porque esta esferita tiene una masa M. Y podemos observar que el periodo no depende de la masa. Entonces, puedo decir que el periodo de un péndulo ni la frecuencia dependen de la masa. ¿De qué depende el periodo? Depende de la longitud de la cuerda y depende de la gravedad. Recuerda que cada lugar tiene un valor de gravedad. Si el péndulo lo llevamos a la luna, tendrá otra gravedad, tendrá otro periodo. Si duplicamos la longitud, el periodo va a cambiar. Recuerda que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, la frecuencia, tanto la frecuencia como el periodo, no dependen de la masa. El periodo de un péndulo no depende de la masa. La frecuencia angular de un péndulo se calculará como la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud del péndulo. Entonces, hasta ahí podemos revisar los ejercicios de clase para reforzar esta parte de la teoría. A ver, revisemos. Revisamos el ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 me habla acerca del periodo de un péndulo. El periodo de un péndulo simple en la superficie terrestre es 5 segundos. Si este péndulo es llevado a una altura donde la gravedad se reduce a la 9ª parte, determine el incremento. ¿Cuánto se ha incrementado el periodo del péndulo? Entonces tenemos algo así. Esta es la Tierra. En la superficie de la Tierra hay un periodo. Este periodo es igual, por dato del problema, es igual a 5 segundos, ¿no? Ahí está el periodo en la superficie terrestre, será 2 veces pi, raíz cuadrada, longitud, la gravedad en la superficie, y ese es igual a 5, eso es por dato. Si este péndulo lo llevamos a una altura donde la gravedad se reduce, ¿no? Acá tengo una gravedad en la superficie y acá tengo una gravedad a una altura h. Esta gravedad se va a reducir a la 9ª parte, te dice acá. Entonces, la 9ª parte de la gravedad que tenía en la superficie terrestre. Entonces, el periodo,
¿cuánto será? El periodo a una altura h será 2 veces pi, longitud sobre la gravedad. La gravedad es la novena parte, este 9 pasa por este lado y ya tenemos nuestra respuesta. Ahí está. Periodo a una altura h es igual a 2 veces pi, raíz cuadrada, longitud, gravedad a una altura h. Por dato del problema, la gravedad es la novena parte. Entonces, esto es 2 veces pi, raíz cuadrada de 9 veces L sobre la gravedad. Sacamos la raíz cuadrada de 9, me va a quedar 3, todo multiplicado por 2 veces pi, raíz cuadrada, longitud sobre la gravedad. ¿Está? Y esto de acá vendría a ser el periodo, ¿no? Todo esto es igual a 5. Entonces el periodo a una altura h será 3 por 5, 15. Mira, de 5 a 15. ¿En cuánto se incrementó el periodo? Es la diferencia, ¿no? Incremento de periodo. Esto es igual, 15 menos 5, 10. El periodo se incrementó en 10 segundos. El periodo se incrementó en 10 segundos. Revisamos el siguiente ejercicio, el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 me dice un sistema bloque resorte con más y constante elástica de 60. Entonces ya me están dando de dato para este ejercicio. Me dicen que la constante elástica es de 60 y me dice que el periodo de oscilación del péndulo el periodo de un péndulo va a ser igual al periodo de un movimiento armónico simple. Eso es lo que me dice. El periodo de un péndulo es igual al periodo de un movimiento armónico simple. ¿Ya? Entonces, dato. Dato, la constante elástica es igual a 60 newton sobre metro. Y me dice que el periodo de un péndulo es igual al periodo de un movimiento armónico simple. Entonces yo tengo, este es un movimiento armónico simple, ¿no? Un bloque y una masa, este tiene una constante elástica, ¿ya? Y tengo por este lado, acá tengo un más, y por este lado tengo un péndulo. Tengo un péndulo. La cuerda es igual a 50 centímetros, o sea, 0,5 metros. Lo suelto y va a empezar a girar. Este es un péndulo. Un péndulo simple. Simple. Entonces, como dato me dice que el periodo de un más es igual al periodo de un péndulo simple. Eso es lo que me dice. Y nosotros sabemos que el periodo de un péndulo es igual a 2 veces pi, raíz cuadrada, masa sobre k. Y el periodo de un péndulo es 2 veces pi, raíz cuadrada, ¿qué más? La longitud sobre la gravedad. Se cancelan el 2 veces pi, se cancela el 2 veces pi, sacamos la raíz, lo elevamos al cuadrado, masa sobre k, va a ser igual a L sobre G. En este caso me piden la masa de este bloque. ¿Cuánto es la masa del bloque del más?
Despejamos, la masa del bloque va a ser igual a la longitud del péndulo multiplicado por la constante del resorte sobre la gravedad. La longitud de este péndulo es 0,5 metros. La constante es 60 y la gravedad es 10. Simplifico y me queda 0,5 por 6 y ya tenemos la respuesta. Tendríamos una masa igual a 3 kilogramos. La masa del bloque tiene que ser de 3 kilogramos para que tengan el mismo periodo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? Entonces, esta era la condición. A partir de esta condición hemos partido que el periodo del péndulo y del movimiento armónico simple deben ser iguales. Con los datos, la constante del resorte es de 30 newtons sobre metros, la longitud del péndulo es 50 centímetros. No te olvides, si acá la constante está en metros, esta longitud también tiene que estar en metros. Entonces, continuamos. Continuamos con la teoría, entonces. Entonces, no te olvides que para determinar la ecuación de la posición de un movimiento armónico simple, depende de, ahí está, depende de la amplitud, ¿no? Tenemos la amplitud, depende de la frecuencia angular y de teta su cero, que vendría a estar dado por la fase inicial. En forma general, tenemos la ecuación del péndulo para la velocidad y para la aceleración. Ahora hablaremos acerca del movimiento ondulatorio. Un movimiento ondulatorio puede estar formado al caer gotas en un estanque, se forman ondas. También al tirar una cuerda podemos formar ondas. Al hablar también producimos ondas. Las ondas son de varios tipos. Lo que sí podemos decir que las ondas son vibraciones, ¿no? Son vibraciones, van a empezar a vibrar y en estas vibraciones lo que se va a producir es la transferencia de energía. Las ondas no transportan materia, solo transmiten energía. No importa el tipo de onda, cualquier onda solo transmite energía. Entonces tenemos por concepto que las ondas son perturbaciones o deformaciones a través de un medio en la cual se transmite energía sin transportar materia. Por acá nosotros tenemos una onda que está trasladándose y observo que es un movimiento también, al igual que el armónico simple, es un movimiento repetitivo, tiene la forma senoidal y la característica de una onda es que transmite energía. Las ondas transmiten energía. Cuando hablamos acerca de una onda, vamos a hablar acerca de un valle, de una cresta. Entonces acá yo tengo, por ejemplo, el pico más alto. El pico más alto, la máxima altura que alcanza una onda, se le llama amplitud. Mira, esta es la amplitud.
una amplitud positiva, una amplitud negativa. Y podemos indicar que el punto máximo se le llama cresta y el punto mínimo se le llama valle. Entonces yo puedo tener acá mi eje X, mi eje y vamos a dibujar una onda. ¿Cómo está? Ahí está. Entonces nosotros indicamos que estos puntos vendrían a ser los picos más altos, se les llama cresta. Estas de acá son crestas. Mientras que los puntos más bajos se les llama valle. Cresta y valle. Ahí está. Tengo las crestas y los valles. Lo máximo que se eleva una onda equivale a una amplitud. Lo máximo que desciende una onda es igual a la amplitud. Elementos de una onda, tenemos la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que existe entre dos crestas consecutivas o entre dos valles consecutivos. Entonces ubicamos la cresta, ahí está la cresta y está el valle. Juntamos dos crestas consecutivas, eso es la longitud de onda. Juntamos dos valles consecutivos, es una longitud de onda. También podemos decir que cuando esta onda se traslada, lo hace con una rapidez constante. Si la rapidez de una onda es constante, tú ya sabes, por MRU, que la rapidez es distancia entre tiempo. Así podemos calcular la rapidez de una onda. En una oscilación, una oscilación. Una oscilación es la distancia, esta es una oscilación, entonces yo puedo decir que esta distancia que se recorre en una oscilación es igual a una longitud de onda. La distancia que se recorre en una oscilación completa equivale a una longitud de onda. Una oscilación puede ser acá un valle y por este lado un valle. En una oscilación, la distancia que se recorre es una longitud de onda. Una oscilación también puede ser así. Por este lado sube y baja. Esa es una oscilación. Entre este punto y este punto debe haber una longitud de onda. El tiempo que tarda en dar una oscilación completa equivale a un periodo. Por lo tanto, acá habíamos dicho que la distancia es igual, la rapidez es igual a la distancia entre tiempo, pero también lo puedo expresar en función de su longitud de onda. Distancia es la longitud de onda, el tiempo es el periodo. También podemos expresarlo en función de la frecuencia, ya que el periodo y la frecuencia son inversas. Ya está. Entonces la frecuencia, no te olvides que es el número de oscilaciones, en este caso número de vibraciones respecto al tiempo. La amplitud es el máximo desplazamiento respecto al eje Y. La energía de esta onda depende de su amplitud. Y también depende de K, que K indica la constante de elasticidad del medio. La rapidez de una onda, que hemos dicho que lo podemos escribir en función de su periodo o de su frecuencia. ¿Ya? Mientras que la rapidez, puedo observar,
de una onda depende del medio en el cual se propaga. La rapidez de una onda depende del medio en el cual se propaga. Si la rapidez de una onda depende del medio en el cual se propaga, también la longitud de onda dependerá del medio en el cual se propaga. Sin embargo, la frecuencia de una onda no depende del medio. La frecuencia depende de la fuente que produce esta onda. La frecuencia no cambia si cambia de medio. En cambio, la rapidez va a cambiar. Hemos dicho que la rapidez de una onda es constante siempre y cuando no cambie de medio. Pero si pasa del medio 1 al medio 2, su rapidez cambia. Su longitud de onda cambia, pero lo único que se mantiene constante es la frecuencia. Revisemos un ejercicio para reforzar esta parte de la teoría. Tenemos el ejercicio número 8. Tenemos acá el ejercicio número 8. En el ejercicio número 8, este es el ejercicio número 8, me dice, una boya se balancea en un lago y se observa que realiza 12 oscilaciones en 8 segundos. Entonces, si te están dando el número de oscilaciones y el tiempo que emplea en dar ese número de oscilaciones, tú puedes hallar la frecuencia. La frecuencia es igual al número de oscilaciones, ¿no?, en un tiempo determinado. Entonces, en este ejercicio me dicen que da 12 oscilaciones cada 8 segundos. Sacamos cuarta, 3, cuarta, 2 y ya tengo la frecuencia. Entonces, si yo ya tengo la frecuencia, yo puedo determinar la rapidez. La rapidez es igual ¿a quién? A la longitud de onda por la frecuencia. Por la frecuencia, ahí está. Entonces me faltaría la longitud de onda. Pero ¿qué otro dato me proporciona el ejercicio? El ejercicio, aparte de darte la frecuencia, te indica lo siguiente. Te dice, cada oscilación produce una cresta de onda que tarda, la cresta de onda tarda 4 segundos en llegar a la orilla distante de 12 metros. Entonces tú puedes decir, pues, que la rapidez es igual a la distancia entre tiempo. Eso también puedes decir. Entonces, esta cresta de onda tarda 4 segundos en recorrer 12 metros. Entonces, la rapidez de esta onda será de 3 metros por segundo. Reemplazamos en la ecuación 1 y ya podemos indicar que cuánto es la longitud de onda. La rapidez de la onda es constante, su longitud de onda, la frecuencia es 3 medios y ya tenemos la longitud de onda. La longitud de onda será igual ¿a cuánto? 3 tercia 1, longitud de onda 2 metros. La longitud de la onda será de 2 metros. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Los escucho? Entonces, para este ejercicio te indicaba que da 12 oscilaciones cada 8 segundos. Con ello tú puedes determinar la frecuencia. Si conoces la frecuencia, podrías determinar la longitud de onda, pero para ello te hacía falta cuánto es la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? No lo sé. Entonces te daban otro dato. Nosotros sabemos que otra forma de calcular la velocidad es conociendo la distancia y el tiempo. El ejercicio me indica que una oscilación produce una cresta que tarda 4 segundos en recorrer 12 metros. Estos 12 metros no es la longitud de onda, son
es la distancia que va a recorrer la onda en 4 segundos. Por lo tanto, si la rapidez es distancia entre tiempo, ya puedo hallar la rapidez de la onda. Conociendo la rapidez de la onda, reemplazando en la ecuación 1, puedo determinar la longitud de onda. Muy bien. La rapidez de una onda en una cuerda de guitarra, en una soga. Entonces, para que se produzca esta onda, esta joven tiene que tirar de la onda. Al tirar va a ejercer una fuerza. Entonces, la rapidez de esta onda va a depender de la fuerza con la que tira la cuerda. Además de la fuerza con la que tira, va a depender también de las características de la soga, cuánto pesa la soga, el tamaño de la soga, que va a estar dada por la densidad lineal. La rapidez en una cuerda depende de la fuerza con la que se tira y también depende de la densidad lineal. La densidad lineal es la masa por unidad de longitud. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos como ejemplo de esta parte de la teoría, tenemos el ejercicio. Vamos a revisar acá. El ejercicio número 5. En este ejercicio número 5 me hablan de una cuerda tensa. Hay de dos postes se encuentra una cuerda de 5 metros, está tensa. Entonces por acá se encuentra un hombre y lo golpea un extremo de la cuerda. Entonces si yo hago un extremo de la cuerda, así como si fuera una guitarra, le doy un tirón a la cuerda, entonces en la cuerda se van a formar pequeñas oscilaciones. Entonces la pregunta es que determine la tensión que soporta esta cuerda, la tensión. Entonces acá cuando esta persona tira la cuerda hacia abajo, ¿no? En este caso lo ha tirado hacia arriba, hay una fuerza con la que tira. Esta fuerza es igual a la fuerza de tensión. Entonces recordemos, nosotros sabemos que para calcular la rapidez de una cuerda tensa, depende de la fuerza con la que tiras. En este caso, la fuerza con la que tira es la tensión y va a depender también de la densidad lineal. Podemos, podemos elevar al cuadrado y despejar la tensión. Entonces, por último, tenemos que la tensión va a ser igual a la densidad lineal por la rapidez al cuadrado. Recordar que la densidad lineal, ¿de qué depende la densidad lineal? La densidad lineal de la cuerda va a depender de su masa y de su longitud. ¿Ya? Va a depender de su masa y de su longitud. Recordar que la densidad lineal es la masa sobre su longitud. Entonces reemplazamos y tenemos que la tensión que soporta esta cuerda será la densidad lineal, que es la masa sobre su longitud, por la rapidez al cuadrado. Reemplazamos los valores. Esta cuerda es de 800 gramos. Entonces, no te olvides que la masa tiene que estar en kilogramos. En kilogramos, eso es igual a 800 por 10 a la menos 3 kilogramos, que eso sí sería igual a 0,8 kilogramos. La longitud de la cuerda es igual a 5 metros. Entonces acá tengo un 0,8 entre 5
y la rapidez, por dato del problema, es igual a 5 metros por segundo. Tenemos acá 5 al cuadrado. Simplificamos, quinta 1, quinta de 25, 5, 0,8 por 5, eso es igual a 4, ¿no? Tenemos 4 newton de tensión. Esta cuerda soportará una tensión de 4 newton. Eso sería todo. Entonces, cuando yo tengo una guitarra, al tirar una cuerda, se va a formar una onda con una rapidez. Va a empezar a vibrar la cuerda. La rapidez con la que vibra va a depender de la fuerza con la que he tirado y también va a depender del grosor de la cuerda, va a depender del tamaño de la cuerda. El grosor de la cuerda está en función a su masa. Despejamos y ya tenemos la tensión con la que se ha tirado, en este caso, esta cuerda. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No hay consultas? ¿Qué me dice Ana? ¿Cómo vamos con los ejercicios? Entonces, continuamos con la teoría. Para finalizar, vamos a hablar acerca de, en este caso, vamos a hablar acerca del sonido. Cuando nosotros hablamos acerca de unas de las ondas se pueden clasificar según la forma en la que vibran, según la forma en la que vibran. Las ondas pueden clasificarse en ondas transversales que vibran de esta forma, ¿ven? Entonces la forma en la que vibran y la velocidad en la que se propagan, mira cómo son perpendiculares. La velocidad y la forma en la que vibra son perpendiculares. Ejemplo de ello, por ejemplo, son las olas superficiales que se forman en el mar. Esas son ondas transversales. ¿Ya? Además de ello, todas las ondas electromagnéticas también son ondas transversales. También tenemos a las ondas longitudinales. Observo en la forma en la que vibran. Entonces, la forma en la que vibran paralela al desplazamiento. Vibran paralela a la velocidad. Entonces, la dirección en la que vibra cada punto es paralela a la velocidad. Ejemplo de ondas longitudinales, en este caso, vendría a ser el sonido. El sonido es una onda longitudinal, el sonido. Ondas transversales son las olas que se forman en el mar y también tenemos que las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas también son ondas transversales. Las ondas también los podemos clasificar según el medio en el cual se propagan, como ondas mecánicas y ondas no mecánicas. Las ondas mecánicas son ondas que necesitan de un medio, para poder propagarse. Requieren de un medio para propagarse. Eso significa que las ondas mecánicas no se propagan en el vacío. Las ondas se pueden clasificar en sólidos, líquidos, gases. En el vacío no, porque depende del medio.
Ejemplo de una onda mecánica es el sonido. Para que el sonido se pueda propagar, requiere de un medio. El sonido no se puede propagar en el vacío. ¿Ya? Las ondas no mecánicas, también conocidas como ondas electromagnéticas, ondas mecánicas, en este caso ondas no mecánicas o también conocido como ondas electromagnéticas. Estas ondas no necesitan de un medio, estas ondas no necesitan de un medio para propagarse. No requieren de un medio, no requieren de un medio para propagarse. Por ejemplo, la luz se puede propagar inclusive cuando no hay un medio, en el vacío se puede propagar. Los rayos del sol, ¿cómo llegan a la Tierra? ¿Qué medio? En un medio vacío. Ejemplo de ello está la luz, están los rayos X, los rayos láser, las ondas de radio también, todas las ondas electromagnéticas, todas las ondas que forman el espectro electromagnético. Miren cómo viaja la luz. Llega a la Tierra, se propaga, en este caso, en el vacío. La luz no necesita de un medio para poder propagarse. Entonces hablamos acerca de las ondas sonoras. Una onda sonora es el sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal. Mecánica porque necesita de un medio y longitudinal por la forma en la que vibra. Vibra paralela a la dirección de la velocidad. ¿Qué características tiene el sonido? Una de las características del sonido es su velocidad. ¿Qué sucede con la velocidad del sonido? ¿Será la misma siempre? Nosotros decimos que la velocidad del sonido depende del medio, depende del medio. La velocidad del sonido en los gases no es igual a la velocidad del sonido en los líquidos. Cuando el sonido se propaga en el agua, su velocidad es mayor respecto al aire. La velocidad del sonido en los sólidos, como por ejemplo el vidrio, es mayor a los líquidos. La velocidad del sonido depende del medio. Si nosotros hablamos acerca de la frecuencia depende de la fuente sonora. Porque yo puedo tener, por ejemplo, un parlante que genera sonido, una persona como fuente sonora. Entonces, la frecuencia depende de la fuente. Si nosotros hablamos no solamente de frecuencia, la frecuencia que emite un parlante con la frecuencia que emite un perro ladrando es diferente. La frecuencia depende de la fuente que genera el sonido. Además de ello, la frecuencia también puede depender del receptor. ¿Quién recepciona este sonido? Puede ser un perro o puede ser una persona. La frecuencia que recepcionan cada uno de ellos es distinta. La frecuencia depende del receptor. Es como también depende de la edad que tengamos, ¿no? Si yo tengo una abuelita de 80 años, 90 años, con un joven de 25, de 30 años, la frecuencia, el sonido que perciben cada uno de ellos será distinto.
la frecuencia que percibe cada uno de ellos es distinto, a pesar que yo tengo una misma fuente que puede ser que puede ser el televisor. El televisor emite un sonido, el sonido tiene la misma frecuencia para los dos receptores, pero depende de la persona que tiene 80 años y del otro que tiene 25 años. Entonces, yo puedo decir también que para el caso del sonido, la frecuencia también depende del receptor. En el caso del hombre, el rango que nosotros podemos percibir, porque no todas las frecuencias percibimos, no todos los sonidos lo percibimos, solamente percibimos sonidos en el rango de 20 a 20.000 Hz. Ese es el rango audible para el hombre en promedio, ¿ya? Cuando la frecuencia es menor a 20 Hz, se les llama infrasonido. Este tipo de sonidos no se capta, no, el hombre no puede captar sonido con frecuencias menores a 20 Hz. Hay algunos animales que sí pueden percibirlo, pero en el caso del hombre no lo percibe, no percibe ese tipo de sonidos. Sonidos mayores a 20.000 Hz tampoco lo percibe, ya que recuerda que cuando el sonido tiene alta frecuencia, puede qué cosa, puede causar daños irreparables en tu oído, en este caso en tu tímpano, y al final te puedes quedar sordo y por lo tanto ya no vas a percibir ningún tipo de sonido, ¿no? Tenemos tipos de sonidos, sonidos graves, sonidos agudos y el valor de cada una de ellas, en qué rango de frecuencia está. Pero no te olvides, el rango audible para el hombre es de 20 a 20.000 Hz. Este es el rango, de 20 a 20.000 Hz. Y tenemos el sonido agudo, el sonido medio, el sonido grave. Nosotros podemos ir y podemos hacernos un examen de cómo va nuestro oído, la forma en la que nosotros recepcionamos, nos proporcionan diferentes tipos de sonido y pueden decir qué sonidos nosotros podemos percibir, ¿no? Si es un sonido agudo, un sonido grave, todos los sonidos graves los podemos percibir, entonces dependerá de la vida que hayamos tenido, ¿no? A cuánto de sonido hemos estado expuestos, si es a altas intensidades, ¿no? O si hemos sufrido alguna enfermedad, ¿no? Ya sea respiratoria o no. El sonido también se caracteriza porque hemos dicho, el ser sonido, una onda, la onda transmite energía y la energía está relacionada a la intensidad. El sonido tiene intensidad y la intensidad está relacionado a la energía. El sonido es intensidad por unidad de tiempo respecto al área y tenemos por lo tanto que el sonido, su intensidad depende de la potencia y el área. Su unidad en intensidad, watts sobre metros cuadrados. Podemos despejar y encontrar la energía que transporta una onda sonora, depende de la intensidad, del área barrida y del tiempo. Así como tenemos en este caso la intensidad se definía como la potencia sobre el área barrida por el sonido. El sonido se propaga en todas las direcciones. Por lo tanto, esta área barrida por el sonido es el área de una superficie esférica. Y el área de una superficie esférica es igual a 4 veces pi
distancia, en este caso el radio de la esfera, ¿no? Por ejemplo, acá yo quiero hallar la intensidad, necesito saber el área barrida para esta distancia que equivale al radio, ¿no? Entonces, por eso puedo expresar la intensidad como potencia sobre 4 veces pi, radio al cuadrado, distancia al cuadrado. Distancia de la persona, ¿a qué distancia se encuentra de la fuente? Así como tenemos, así como tenemos un rango de frecuencias, también tenemos un rango de intensidades. Tenemos un rango de intensidades. Tenemos una de 10 a la menos 12 y tenemos de 1. Este es el rango audible. El rango audible. En este rango de intensidades podemos escuchar sonidos sin ningún problema. Pero cuando la intensidad es igual a 10 a la menos 12 se le llama umbral, umbral de sonido. Cuando la intensidad tiene un valor de 1 watts por metro cuadrado se le llama umbral de dolor. ¿Qué significa eso? Si la intensidad es igual a 10 a la menos 12, que se le conoce como umbral de sonido, con esta intensidad no se capta ningún sonido, ningún tipo de sonido. No se capta sonido, ¿ya? Y si la intensidad es igual a 1 watts por metro cuadrado, este tipo de intensidad te genera cierto malestar, te causa daño. A partir de este valor de intensidad, causa o ocasiona algún tipo de daño en tu oído. Te puede generar quizás el sonido, ya no hablaríamos de sonido, sino hablaríamos de ruido, ¿no? Con una intensidad de 1 watts por metro cuadrado. Con esta intensidad me puede dar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, porque recuerda que el oído está ligado al sistema nervioso. Entonces, si un ejercicio te dice, ¿a qué distancia me debo, no? ¿Cuál es la distancia mínima de la que me puedo alejar de este parlante para no captar sonido, para no escuchar, para no captar? ¿Cuál es la distancia mínima para no captar sonido? O sea, si te dice que no capta sonido, es porque la intensidad es umbral de 10 a la menos 12. Eso tienes que tener en cuenta. Otra característica del sonido es el nivel de intensidad. El nivel de intensidad es una relación logarítmica entre la intensidad y la intensidad umbral. Su unidad es el decibel. La unidad es el decibel, ¿ya? Entonces, el umbral de sonido, no te olvides que es de 10 a la menos 12. Aplicamos logarítmicos y ya podemos calcular. Es la intensidad de 1 watts por metro cuadrado. Esa es la tolerancia máxima que puede tener el oído humano, ¿no? Entonces, para poder determinar el nivel de intensidad, tengo que tener en cuenta algunas propiedades básicas de logarítmicos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que el logaritmo de x es igual a y, eso significa que x va a ser igual a 10 a la y. Otra propiedad, que el producto de logaritmos lo puedo desdoblar como suma de logaritmos, o el cociente lo puedo desdoblar como diferencia. Eso tenemos que tener en cuenta. También podemos indicar que el logaritmo de 1 es igual a 0 y el logaritmo de 10 es igual a 1. Si nosotros tenemos una fuente, esta fuente se caracteriza por tener
una intensidad y un nivel de intensidad. Pero si yo tengo n fuentes van a tener una intensidad total, que va a ser igual a la intensidad de una fuente multiplicada por el número de fuentes, mientras que el nivel de intensidad total va a ser igual a 10 veces logaritmo de la intensidad total sobre la umbral. Entonces, la intensidad se puede adicionar. La intensidad se puede adicionar mientras que el nivel de intensidad no, ya que está afectado por un logarítmico. Eso sería todo, chicos, respecto a la teoría. Entonces, revisemos la última parte de los ejercicios, por favor. Revisemos el ejercicio número 6. En este ejercicio número 6 se tiene dos parlantes. Esos dos parlantes idénticos. ¿Qué significa que sean idénticos? Que tengan la misma potencia, pues, ¿no? La misma potencia. Entonces, estos dos parlantes se encuentran distanciados a 10 metros. Si están distanciados a 10 metros y entonces, si están distanciados a 10 metros, entonces, a 20 metros, mejor dicho, entonces cada parlante se va a encontrar a 10 metros del punto A. Por dato del problema te dice que el nivel de intensidad total en el punto A es igual a 100 decibeles, por lo que te piden que determines la potencia de cada fuente. Entonces vamos con la solución y decimos, tengo dos parlantes. Para dos parlantes. Estos dos parlantes tienen una intensidad total que será igual 2 veces la intensidad de un parlante, porque acá yo voy a tener un parlante, ¿no? Tiene su intensidad I. Estos dos parlantes van a producir un nivel de intensidad de 100 decibeles a una distancia de 10 metros. Entonces, con esta información voy a hallar la intensidad. Vamos a hallar la intensidad. Reemplazamos, decimos acá, el nivel de intensidad total es igual a 10 veces logarítmico de la intensidad total sobre la umbral, ¿no? Ahí está. Reemplazamos. Este es igual a ¿cuánto? Este es igual a 100. Este es igual a 100. Puedo simplificar, se va un cerito, un cero acá, y voy a tener logaritmo de la intensidad total, que es 2 veces I, sobre la umbral, que es 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. Todo eso igual a 10. Le sacamos el logaritmo y tenemos 2 veces I sobre 10 a la menos 12 es igual a 10 a la 10. Por lo que yo voy a tener la intensidad igual a 10 a la menos 2 sobre 2, ¿no? Sobre 2. Vamos a borrar por acá. Entonces acá voy a tener una intensidad de 10 a la menos 2 sobre 2. Entonces ya tengo ya la intensidad de un parlante es 10 a la menos 2 sobre 2. Entonces, para una distancia de 10 metros, yo puedo hallar la potencia. La intensidad es igual a la potencia sobre 4 veces pi, distancia al cuadrado. Reemplazo nada más. La intensidad es de 10 a la menos 2 sobre 2. La potencia, quiero calcularla, acá es 4 veces pi, y la distancia es 10, lo elevo al cuadrado. 10 al cuadrado.
Por este lado simplifico. Mitad 1, mitad 2 veces pi, paso y tengo 2 pi watts, vendría a ser la potencia. La potencia de cada parlante es de 2 pi watts. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? ¿Los escucho? Entonces, para poder determinar la potencia de cada parlante, necesitaba conocer eh, la intensidad, ¿no? Para determinar la potencia de cada parlante necesitaba conocer cuánto es la intensidad de esta y de esta a la misma distancia. Entonces, la intensidad de cada parlante. Entonces, si yo conozco la intensidad total, conozco la intensidad de cada parlante. La intensidad total es 2 veces la intensidad de cada parlante. Muy bien, entonces para finalizar esta parte, revisemos el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 me hablan acerca de un perro. Un perro, me dice. Un perro al ladrar produce en promedio una potencia de 320 watts. Microwatts, ¿no? Un perro al ladrar produce una potencia de 320 pi microwatts. Si una persona se encuentra, entonces acá yo tengo un perro y acá hay una persona que se encuentra a una distancia de 2 metros de un perro, de un perrito. Está el perrito va a empezar a ladrar, ¿ya? Empieza a ladrar y está. Entonces me dice, determina el nivel de intensidad percibido por la persona si los perros ladran simultáneamente. O sea, yo tengo un perro produce una intensidad, pero ¿qué pasa si en vez de un perro tengo 5 perros? Determine el nivel de intensidad. Entonces, vamos a hallar primero la intensidad que produce este perro. Este perro tiene una potencia. Entonces, ¿cuál será la intensidad que genera? Entonces, un perro tiene una intensidad. Entonces, la intensidad es igual a la potencia sobre 4 veces pi, distancia al cuadrado. La potencia de un perro es de 320 pi micro, 10 a la menos 6, sobre 4 veces pi, distancia que es 2 al cuadrado. Entonces, hacemos nuestros cálculos y ya tenemos la intensidad de un perro. La intensidad de un perro va a ser, a ver, simplificamos por este lado, pi y pi se va, 4 por 4, 16, 16ava, acá me va a quedar 2, ¿no? 2. Entonces acá me va a quedar 2 por 10 a la menos 5 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad de un perro. Entonces, si yo estoy hablando de 5 perros, para 5 perros me dice. Entonces, 5 perros. La intensidad total de 5 perros sería 5 veces la intensidad de un perro. Pero yo ya lo he calculado ya, que esto es 5 por 2 por 10 a la menos 5. Entonces, la intensidad de 5 perros es igual a 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado. Estos 5 perros, ¿cuál será el nivel de intensidad que producen? Esa es la pregunta. El nivel de intensidad total será 10 veces logaritmo de la intensidad total sobre la umbral. Reemplazamos 10 veces logaritmo. La intensidad total es 10 a la menos 4.
La intensidad umbral es de 10 a la menos 2. Operamos, esto es 10 veces, logaritmo, este 10 a la menos 2 se sube y me va a quedar logaritmo de 10 a la 8. Esta potencia sale, tengo 10 por 8, logaritmo de 10. Recuerda que el logaritmo de 10 es 1, o sea, me va a quedar 80 decibeles. Por lo tanto, 5 perros van a producir un nivel de intensidad de 80 decibeles. Bueno, chicos, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, los escucho, los leo, por favor. Muy bien. Entonces acá tenemos los ejercicios propuestos, las claves de los ejercicios propuestos para que ustedes practiquen. ¿Tienen dudas? Me lo pueden hacer saber la próxima clase o también tienen un horario de consultas académicas, ¿sí? Nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima clase.